Estar ocioso es estar pensando a dónde voy a ir a trabajar, voy a llamar a aquel si me da trabajo, cómo lo voy a hacer para pagar la renta, y empieza a meterse en un montón de cosas, amado hermano, enfocado en ¿qué? En los problemas, en las obligaciones cotidianas del diario vivir. Tenemos que estar como enfocados en Dios. Amén. Enfocados en Dios. Focus on God, not on your problem. Enfoquémonos en Dios, no en nuestros problemas. Problemas siempre van a haber. Pero ¿quién es el que resuelve todos los problemas? Es Dios. Si usted está enfocado en Dios, el problema está resuelto. Si usted está enfocado en Dios, el problema está resuelto. Porque Dios todo lo puede. No hay nada imposible para Dios. Amén. Nada imposible hay para Dios. Necesitamos, cuando usted está conectado con Dios por medio del Espíritu Santo, cuando usted anda escuchando alabanzas, cuando usted está leyendo la Biblia, cuando usted pasa orando sin cesar. Orar sin cesar es, usted puede estar viendo algo y usted puede estar orando en su mente, en su corazón. Padre, saca de mí todo lo que no te agrada, todo lo que no te sirve. Por favor, limpia mi mente, limpia mi corazón. Padre, lléname de ti, lléname de tu palabra, lléname de tu bondad, de tu misericordia, de tu perdón. Quita de mí toda falta de perdón, todo odio. Entonces usted está conectado con Dios. No hay problema que exista ahí, porque todo lo demás es material y eso aquí se va a quedar. Amén. Entonces viene usted y está conectado con Dios. Cuando viene el problema, usted dice, eso no es nada, Dios ya me resolvió ese problema. Usted está enfocado en Dios, no en el problema. Amén. Entonces eso no lo deja a usted estar ocioso. Eso lo mantiene usted ocupado ¿en qué? En lo espiritual. Dios es espíritu y todos los que le seguimos a Él, todos los que le servimos a Él, tenemos que seguirlo en el espíritu, tenemos que caminar con Él en el espíritu, tenemos que servirlo en el espíritu, tenemos que adorar a Él en el espíritu. Nadie que anda en la carne puede hacer nada bueno para Dios. Todo el tiempo vamos a hacer lo contrario que a Dios le agrada. Porque si usted anda en la carne, no anda conectado con Dios por medio del Espíritu, escuchando alabanzas, meditando en la palabra de Dios, orando en todo tiempo, en su mente, en su corazón, clamando a Dios que saque todo lo malo suyo, que lo llene de Él, que lo llene de Dios a usted. Cuando viene el pleito, ¿qué sucede? Usted está blindado con la presencia de Dios, y ese pleito no lo va a hacer pecar. Ese pleito no lo va a hacer blasfemar. Ese pleitecito ya usted va a saber de antemano que es el diablo que quiere desconectarlo de lo sagrado, de lo divino, de las cosas de Dios. Y usted no va a darle cabida al diablo. Si no encontró cabida en el reino de los cielos, tampoco la va a encontrar en nuestros corazones. Amén. Vamos a glorificar a Cristo Jesús en nuestros corazones, en nuestros cuerpos, en nuestros hogares, en nuestra vida. Tenemos que exaltar a Dios. Amén. Es así como no nos deja estar ociosos. Es así como estamos nosotros conectados con Dios. Viene el problema y usted está blindado con la palabra de Dios, está blindado con la presencia de Dios, y el diablo no lo puede hacer caer. Y en vez de fallar al culto, usted se viene más temprano. Porque ahora usted dice, no, yo tengo que ver en qué puedo servir en la obra. Yo tengo que ver en qué puedo ayudar ahí. Amén. Anda conectado con Dios. Usted ahora, sus pensamientos es Dios. Sus pensamientos es la obra de Dios. Sus pensamientos son las almas. Amén. Ve a uno ahí, por muy malo, por muy borracho que sea, por muy malandrín, muy mal hablado, muy peleonero que sea, usted ya no lo ve a él, sino que ve el alma que hay en él, que es un alma preciada para Dios y necesita a Dios. Y a ver cómo puede ser usted usado por el Espíritu Santo para ganar esa alma para Cristo. Hay personas que por muy bravucones que se muestren por encima, por dentro hay una luz. Hay una luz, una semilla divina que Dios puso ahí. Todo lo que tenemos que hacer en esa brasita es hacerle así,
y prende la llama. Amén. ¿Cuántas personas, amado hermano, se paran en los púlpitos frente al pueblo de Dios y dice: yo he matado tanta gente, yo era tan malo, yo era el brujo número 1 de África, y yo era sacerdote de Satanás, yo tomaba sangre, yo mataba a la gente y le sacaba el corazón y me lo comía, y yo podía desaparecer en medio de cualquier tiroteo que hubiera. El diablo me guardaba donde quiera que yo iba. Pero una vez escuché una voz que me dijo: tú eres hijo mío. Y yo escuché que era la voz de Dios. Renuncié a todo lo de Satanás y Cristo Jesús me limpió, y es el que vengo a predicarles a ustedes. Todos esos adoradores de la supuesta santísima muerte están viniendo a los pies de Cristo y están confesando sus pecados y diciendo y dando sus testimonios a todo el mundo de que eso es una falsedad, es una mentira del diablo, que la muerte lo va a guardar. Mentira del diablo, lo guarda por un tiempo, pero le empieza a quitar a todos los familiares uno por uno, y después le pide su vida, que se vaya a lanzar del puente, que vaya a lanzar del edificio más grande de México o de donde esté, que se vuele la tapa de los sesos, y ya van aquellos a hacer toda la voluntad de esa potestad satánica que está en el infierno. Pero bendito sea Dios, Cristo Jesús es poderoso, está salvando las almas, está salvando, está rescatando almas. Y Dios lo necesita a usted y me necesita a mí para llevar esta palabra que salva a aquellos asesinos, a los sicarios. Como dijo mi hermano, estaba hablando con mi hermano el otro día y dice: hermano, me metí en un barrio donde está lleno de sicarios, lleno de mareros, asesinos. Ahí fui, ahí puse mis bocinas y ahí empecé a predicar la palabra de Dios, solo palabra de Dios. Si mi hermano hubiera entrado ahí en la carne a predicar pura palabrería de hombres, ahí hubiera quedado. Ahí no entra predicador que salga vivo. Ahí quedan balaceados, acribillados a balazos, a puñaladas o a machetazos. Pero él entró en el espíritu y no pidió a los sicarios que pasaran a recibir a Cristo, les dio una orden, porque cuando el Espíritu Santo está dentro del hombre, ordena, porque Dios es el que da la orden, no el hombre, no la carne, no los demonios, no es Satanás, sino Dios es el que da la orden en el hombre. Y dice que brincando y retorciéndose, pero venían para el altar llenos de demonios, porque son potestades del infierno, del demonio, que están metidos en los sicarios, en los asesinos, hermano. Recibieron a Cristo Jesús todos. Y aquellos que se la pasaban en las esquinas de las calles cuidando su barrio, que no dejaban en paz a la gente porque ahí estaban platicando, o estaban tocando la música, o estaban peleando, o andaban tiroteando, y había un caos en ese vecindario. Cuando mi hermano salió de ahí, ni un alma en la calle, todos tranquilitos durmiendo, porque ahora Cristo Jesús había traído paz. Dele un aplauso fuerte al Señor. Y los que se la pasaban toda la noche en las calles, tranquilos en sus casas. No tenemos que cuidar ni qué barrio ni qué 8 cuartos. Nosotros tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones y Él es el que nos cuida. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. El Espíritu Santo, cuando estamos conectados con Dios por medio del Espíritu Santo, no podemos estar sin hacer nada. No nos permite estar de ociosos. Siempre estamos haciendo algo, pero no malo, sino algo bueno para Dios, para la obra de Dios. ¿Para qué puedo ser útil en esta tierra? ¿Será que solo voy a estar respirando el aire puro que Dios me ha dado? ¿O voy a estar sirviendo de algo? Amén. El tema que nos ocupa en esta preciosa hora, amado, se titula: ¿cómo sé si el Espíritu Santo está en mí? ¿Cómo sé si el Espíritu Santo está en mí? How do I know if the Holy Spirit is in me? ¿Por qué este tipo de mensaje?
¿Por qué estos tipos de mensajes? Porque muchas personas se hacen esa pregunta, pero por medio de la palabra nosotros sabemos y entendemos. Amén. Podemos saber si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros o no. Y esto es personal. Yo tengo que preocuparme de que el Espíritu Santo esté en mí. Usted tiene que preocuparse de que el Espíritu Santo esté en usted. Y la situación es esta. Lo más importante en su vida es esto: de que si el Espíritu Santo no está en usted, usted quiere saberlo. Amén. Y si no está en usted, entonces quiere saber qué tengo que hacer para que el Espíritu Santo esté en mí. Amén. Porque si no, todo el tiempo vamos a ser unos buenos para nada. Amén. Puro ocupando espacio nomás. Tiene que estar el Espíritu Santo ahí, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. Vaya conmigo, amado hermano, a Gálatas capítulo 5. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 16. Entonces lo vamos a leer como está escrito: en el poderoso nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Oremos, iglesia. Padre Santo, te damos gracias por el maravilloso privilegio que nos otorgas de estar aquí en tu casa de oración. Dios mío, nos ponemos en tus manos, abrimos nuestras mentes, nuestros corazones. Limpia nuestras mentes y limpia nuestros corazones, Padre. Saca de nosotros toda basura que el mundo haya metido en nuestras mentes. Saca de nosotros toda basura que el mundo haya metido en nuestros corazones. Limpia nuestras mentes, limpia nuestros corazones, limpia nuestros ojos de vanidades que nuestros ojos hayan visto, de cosas pecaminosas que nuestros ojos hayan visto. Limpia nuestros oídos de lo que nuestros oídos hayan oído, Padre. Limpia nuestra lengua de lo que nuestra lengua haya hablado, Dios mío. Toda suciedad, Dios amado, que haya salido por nuestra boca, límpianos, Dios amado. Llénanos de ti, llénanos de tu presencia, llénanos de tu Espíritu Santo, Padre. Llénanos de tu palabra, Dios mío. Llénanos de tu paciencia, de tu bondad, de tu misericordia. Llénanos de tu amor. Saca de nosotros todo pleito, saca de nosotros toda falta de perdón, saca de nosotros todo odio, todo pecado. Saca de nosotros todo lo que no te sirve. Saca
Saca de nosotros toda basura, Dios mío, todo lo que no te alaba, todo lo que no te glorifica, sácalo de nosotros, Dios mío. Límpianos para que seamos emblanquecidos cada vez más, Dios amado. Límpianos, Dios amado, y llénanos de ti, de tu presencia, de tu bondad, de tu misericordia, de tu amor. Llénanos de paz, llénanos de gozo, llénanos de tu Espíritu Santo, Dios mío. Llénanos de poder, de amor, de dominio propio, Dios bendito. Llénanos de ti, Dios amado. Renunciamos a todo pacto satánico, renunciamos a toda brujería, a toda hechicería, renunciamos a toda maldición, sea lo que sea maldición ancestral, sea maldición social, sea maldición familiar. La anulamos, la reventamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y nos cubrimos con tu sangre preciosa, Cristo de la gloria. Envía tus ángeles, Dios mío, en medio de este lugar, que boten cabezas de demonios, Dios mío. Todo demonio que se filtra en tu casa de oración, corta cabezas de demonios en el poderoso nombre de Jesús. Todos demonios que puedan haber sobre la iglesia, alrededor de la iglesia, en esta hora, que tus ángeles eliminen todo demonio, destruyan todo demonio en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Atamos al diablo, atamos a todos sus demonios y les decimos: salgan fuera en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre Santo, se queda lo que te alaba, lo que te glorifica, tu Espíritu Santo, tu pueblo que te ama, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Decimos: ¿cómo sé si el Espíritu Santo está en mí? Esa es la pregunta que muchos de los que estamos aquí y de los que están viendo este video se habrán hecho. ¿Cómo sé si el Espíritu Santo está en mí? How do I know if the Holy Spirit is in me? Y acabamos de leer el versículo 16 de Gálatas 5. Digo pues, andad en el Espíritu. Aquel que anda en el Espíritu es una muestra que el Espíritu Santo está en él. Aquella mujer que anda en el Espíritu es una muestra que el Espíritu Santo está en ella. Amén. Y dice: y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne nos pide que hagamos que pequemos. Y pecamos en contra de nuestros cuerpos, pecamos en contra de Dios. ¿Vamos a satisfacer las obras de la carne? No. Todo aquel que satisface las obras de su carne, desde el momento que el Satanás, el diablo, envía a sus demonios y quieren meterse a su hogar, a su casa, a su familia, a sus hijos, a su cónyuge, a su compañero de trabajo, para hacerle la vida imposible a usted. Si usted se enoja con esa persona, sea su hijo, sea sus padres, sea su mujer, sea su esposo, sea su compañero de trabajo, si usted se enoja y empieza a decir barbaridades o a pensar lo malo en su mente, en su corazón, es una muestra que el Espíritu Santo no está ahí, porque usted no está satisfaciendo a Dios por medio de su Espíritu Santo, sino que está satisfaciendo a su carne. La carne nos pide que nos venguemos en el instante. A mí nadie me va a hablar así. Yo soy el hombre aquí y a mí se me tiene que respetar, y que esto y que lo otro, y empezar a pelear, y palabra tú, palabra yo, palabra tú, palabra yo, palabra tú, palabra yo, y ahí es donde está el problema. Pero aquel que tiene el Espíritu Santo en él, hay una muestra. Dice entre sí: yo no voy a hablar con ningún demonio. En el momento que a mi mujer se le salga el diablo y que sea mi mujer otra vez, yo voy a hablar con ella. Ahorita no, porque yo no hablo con demonios. Sí, que eres un aquí. Di lo que quieras, el diablo me trata como le dé la gana. No necesariamente es cierto. Dios dice que soy un siervo de Dios y soy un siervo de Dios, y punto. Lo que diga el diablo me tiene sin cuidado. Igual la mujer.
Eres una aquí, eres una allá, no haces nada de esto, no haces nada de lo otro. Usted no sabe si la mujer trae un gran dolor de cabeza. Usted no sabe si la mujer está enferma. Usted no sabe si la mujer se levantó con deseos de hacer algo hoy. Usted no sabe si ahora su mujer está esperando que usted le atienda a ella. No puede la mujer dejarse llevar por lo que su marido le está diciendo. La mujer que es guiada por el Espíritu Santo y anda en el Espíritu Santo dice: yo no voy a hablar con Satanás. A mi esposo se le ha metido el diablo hoy, pero yo no estoy dispuesta a abrirle la puerta al diablo. Voy a hablar con el príncipe que hay dentro ahí. Voy a hablar con el Hijo de Dios que está dentro de mi esposo. Pero cuando mi esposo empiece a hablar conmigo, yo voy a hablar con él. Pero mientras Satanás quiera hablar conmigo, yo no voy a atenderlo. Es una mujer que trae el Espíritu de Dios y no le abre la puerta al diablo. Amén. ¿Qué es lo que hace el esposo? Por mucho que brinque, que grite, que patalee, que tire la puerta, que arranque el llavín, que haga lo que quiera, al final él mismo tiene que arreglar todo lo que hace. Y la esposa tranquila. ¿Por qué? Porque está siendo guiada por el Espíritu. La esposa pasó el berrinche del esposo y ella se mantuvo firme. Es una muestra que el Espíritu de Dios está en ella. Denle un aplauso fuerte al Señor. Muestra de que el Espíritu Santo está en usted es que usted no satisface los deseos de su carne. ¿Estamos entendiendo? Porque en el momento como que siente que se le enciende la sangre, ¿va? Y las orejas se le ponen calientes y los puños se le sienten bien livianos en el momento. Pero como usted no se deja guiar por la carne, no satisface los deseos de la carne, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que hace usted? Respira profundo y mantiene su postura. Amén. Es una muestra que el Espíritu Santo está en usted. Usted ya no satisface los deseos de su carne. El deseo de su carne era vengarse inmediatamente, empezar a gritar y a decir un montón de barbaridades en el instante. Pero el que sabe dominar su carne es una muestra que quien manda en él, en ella, es su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Amén. Entonces ahí estamos en el 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Cada vez que estemos queriendo satisfacer los deseos de la carne, siempre vamos a hacer algo que a Dios no le agrada. Amén. Siempre, por mucho que suave que usted lo diga, es una puñalada al corazón del otro y usted no puede retractar esa palabra. Ya la dio, ya ofendió, ya mató. Y nosotros somos expertos para retener lo malo. Nos dicen algo bueno y eso se nos olvidó al salir de aquí. Pero nos dijeron una mala palabra, nos dijeron un insulto y eso anda allí. Hay personas presas de ellas mismas. El que le ofendió hace tiempo se le olvidó qué fue lo que le dijo, pero la persona que fue ofendida viene con unas barreras alrededor de ella, cargando esa ofensa desde hace tiempo y no puede ser liberada porque uno mismo se libera. ¿Cómo? Perdonando la ofensa. Padre, perdona mis ofensas así como yo perdono a los que me ofenden. Desde ahí usted rompió esas barreras que lo ataban y usted quedó completamente libre. ¿Para qué andar cargando con una ofensa? Es un bojote de trapos sucios de años. Eso no le va a servir. Eso va a andar cargando de por gusto. ¿Amén? Y no lo deja avanzar en la vida, porque ahí trae esa carga.
necesitamos perdonar y ser libres. Un espíritu, acuérdense que nosotros somos hechos cuerpo, alma y espíritu. Cuando Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida. Ahí dio un espíritu al hombre para que el hombre viniera a ser un ser viviente. El espíritu del hombre tiene que liberarse para poderse conectar con el espíritu de Dios. Cuando el espíritu del hombre está atado de pies y manos por una ofensa que alguien le ofendió y no ha perdonado, este espíritu del hombre está atado, este espíritu de la mujer está atado y no puede recibir nada de Dios. ¿Estamos entendiendo, iglesia? De la única manera que el espíritu del hombre puede recibir, puede conectarse con el espíritu de Dios, es si el espíritu del hombre está libre, completamente libre. Y nosotros nos podemos liberar. ¿Cómo? Perdonando. Y que esa persona se dé cuenta que nosotros ya le perdonamos. ¿Cuándo se da cuenta? Cuando nos hace la llamada y le contestamos bien. Amén. Pero si nos hace la llamada y nosotros no le contestamos, es una muestra que ese odio, ese rencor, esa falta de perdón todavía está allí. Entonces no estoy satisfaciendo al Espíritu de Dios que está en mí, sino a los deseos de mi carne. Porque el deseo de mi carne es: yo te perdono, pero lo que me hiciste o lo que me dijiste, eso no se me va a olvidar nunca. Y no te vayas a poner enfrente de mí porque no sé cómo nos va a ir. No es libre. Es una muestra que el Espíritu de Dios no está ahí. Amén. ¿Cómo sé si el Espíritu Santo está en mí? Por eso el título. Y dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Amén. Contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne. ¿A que sí dice? Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisierais. Hermano, mire, yo por más que me esfuerzo, yo quiero, pero no puedo. Bueno, es una muestra que el Espíritu Santo no está ahí. Amén. Sigue con el deseo de satisfacer a su carne. Amén. Yo quiero perdonar a este, pero no puedo. Yo quiero perdonar a esta, pero no puedo. Para que no hagáis lo que quisierais. La carne se opone en contra del Espíritu. Para que no hagáis lo que quisierais. Yo quiero, pero no lo hago porque no puedo. El Espíritu Santo nos capacita a nosotros para saber perdonar, para poder perdonar. Amén. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Muchos dicen: hermano, eso ya quedó en el Antiguo Testamento, eso es estar bajo la ley. Y yo le digo: tú mismo te pones bajo la ley cuando sigues en el pecado, cuando sigues siendo guiado por la carne. Uno mismo se pone bajo la ley, y por la ley nadie va a salir justificado. Nadie. Vivimos por gracia, porque por gracia sois salvos. Somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Somos salvos si el Espíritu Santo está en nosotros y vivimos y andamos conforme al Espíritu Santo. Amén. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Nadie
puede estar bajo la ley si es guiado por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el que es guiado por el Espíritu no peca, ni tampoco no puede pecar, porque ha nacido de una simiente santa. Dios está en él, Dios está en ella, y por mucho que se esfuerce para pecar, no va a poder. Amén. Así hablaba yo antes, ahora no puedo. Ya ahora hay una simiente santa en mí. Amén. ¿Cuándo va a estar bajo la ley? Nunca. ¿Por qué? Porque es guiado por el Espíritu. Amén. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas, oiga bien, diga conmigo, manifiestas son las obras de la carne. O sea, se ponen a manifiesto a los ojos de todo el mundo. Nadie va a decir, oh, yo ando en el Espíritu. Si anda en la carne, va a ser manifiesto a todos. Y es tal de que hasta lo cuenta, lo dice. Ah, no, es que yo así soy. Yo la verdad se lo digo en su cara a cualquiera. Y hasta mencionan a Cristo Jesús, ¿verdad? Porque por la verdad murió Cristo. Bueno, pero así no se habla. ¿Y para qué me ando ofendiendo, pues? Es una muestra que el Espíritu Santo no está en él, no está en ella. Amén. Es manifiesto, y manifiestas son las obras de la carne. El que anda en el Espíritu no puede andar obrando en la carne, ¿correcto? ¿Y cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Tal vez no sea un hechicero, tal vez no sea una hechicera, una bruja, un brujo, pero si anda enemistado con el otro. Hay personas que no le hablan ni a su propia madre. Entonces va en cuenta con los brujos, los hechiceros, los adúlteros, los fornicarios, los afeminados. Va en el mismo grupo. Tenemos que ser perfectos, así como el Señor nos hizo. El Señor no hace gente imperfecta. Amén. Estoy hablando de la perfección en nuestra naturaleza humana. Un hombre perfecto no se va a echar con un animal. Una mujer perfecta no se va a echar con un animal. Tenemos que ser personas como Dios nos creó, a la perfección de Dios, porque a imagen y semejanza de Dios hemos sido nosotros creados, ¿correcto? Amén. Y Dios es perfecto. Idolatría, hechicería, enemistades. No podemos andar enemistados con nadie. Me miró mal, no la saludo. Me miró mal, no lo saludo. Mire, hermano, tenemos que tener mucho cuidado, porque si no andamos en el Espíritu, vamos a estar orando, ayunando, vigilando, clamando a Dios para que el Señor añada a la iglesia todos los que han de ser salvos. Y ya que están las personas aquí, ni siquiera nos levantamos a decirle que el Señor le bendiga, mi hermana, mi hermano, bienvenido a la casa del Señor. No sabe cuánto nos alegramos que usted está con nosotros. No sabe cuánto nos alegramos, nos gozamos que usted haya tomado en cuenta en su corazón, en su mente, congregarse con nosotros en esta iglesia, en donde se predica la verdad, la palabra del Todopoderoso. Cuánto me alegro de verle aquí. Pero ni siquiera un saludo. La gente viene, la gente se va, no la volvemos a ver, porque dice, hay una bola de serios ahí. Es una muestra que no andamos en el Espíritu, sino en la chuleta. No duerme en la casa, pero a la iglesia quiere venirse a dormir. Anda en la carne.
no le preocupa nada de las cosas de Dios, sino en satisfacer su carne. ¿Ah? Y yo no estoy aquí para juzgarle, la palabra de Dios es la que juzga. Yo estoy aquí para abrirle los ojos. Pueda que haya muchos chuletudos, pero hoy se van a ir en el espíritu. ¿Cuántos se gozan por eso? Ese es el asunto. Ese es el punto de todo. Ese es el enfoque de la predicación, de toda predicación. Limpiarse de toda esa inmundicia, de todo ese engaño que el mundo nos engaña y nos insta a pecar y nos hace creer que como todo el mundo lo hace, pues nosotros también lo podemos hacer. Esa es una mentira del diablo. No todo el mundo lo hace. Nosotros no lo hacemos. Nosotros somos gente santa. No somos mundanos. El mundo entero está bajo el maligno. Pero nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Nosotros estamos bajo Dios. Nosotros estamos bajo Dios. Y todo aquel que se pone bajo Dios hace lo que Dios le manda. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El mundo entero está bajo el maligno, y el maligno lo maneja a su antojo, porque está bajo el maligno. Si nosotros nos ponemos debajo de un señor, pues nos hacemos siervos de ese señor. Y tenemos como siervo, acuérdense que el siervo hace lo que su señor le dice. El mundo entero está bajo su señor, que es Satanás, el diablo, y que el Señor lo reprenda. Y el mundo entero tiene que hacer lo que su Señor le manda. Pero como nosotros no estamos bajo ese Señor, no estamos bajo el maligno, bajo Satanás, bajo el diablo, sino que estamos bajo Dios, nosotros hacemos lo que Dios nos manda, porque somos siervos de Dios, y nadie puede hacer lo que Dios le manda si no tiene el Espíritu de Dios en él. Acuérdense que el mundo entero está bajo el maligno, y hay un demonio de Satanás en cada persona. Eso lo aclara la Biblia en Efesios capítulo 2 versículo 2. Eso éramos nosotros antes, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, siendo manejados por un demonio de Satanás que opera en los hijos de desobediencia. Amén. Un demonio de Satanás que opera en los hijos de desobediencia. O sea, el operador de ellos es un demonio de Satanás. Pero el operador de nosotros, que estamos bajo Dios, es el Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos nuestros hermanos. Amén. Le bendiga. Aleluya. Por eso el tema: ¿cómo sé si el Espíritu Santo está en mí? How do I know if the Holy Spirit is in me? Amén. Entonces habla de que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Toda enemistad tenemos que anularla. Si hay alguna persona que tenemos años de no hablarle por algo que nos hizo, tenemos que salir de aquí, agarrar el celular y decir: perdóname que no te había llamado, hace mucho tiempo que no hablamos, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Y quien quita, aquella persona le va a salir y va a decir:
te cuento que estoy yendo a la iglesia. Cristo Jesús está en mi corazón. Ya no es un enemigo, es un hermano en Cristo Jesús. Ya no es una enemiga, es una hermana en Cristo Jesús. Y si no es ese el caso, si todavía no tiene a Cristo en su corazón, usted puede ser ese puente para que esa persona vaya a una iglesia donde se predica la verdad de Cristo y recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Amén. Usted puede ser el puente para que esa persona se salve. Todo lo malo que le hizo, todo lo que le robó, todas las tierras que le quitó, todas las casas y todo el dinero que le quitó, eso se va a quedar. Hagamos tesoros en el reino de los cielos. Cuando usted le llama, lo saluda como que nada ha pasado, es una muestra que usted ya perdonó y ya se liberó de esas cadenas, de esas barreras que había alrededor suyo. Cada quien tiene esa responsabilidad de liberarse. Un espíritu libre es un espíritu que se puede conectar con Dios, pero un espíritu atado es muy difícil. El Señor dice: perdona, porque si tú no perdonas lo que te ofenden, yo no te puedo perdonar a ti. Y viene usted y dice: es que no puedo. ¿Qué está diciendo? Yo no quiero tu perdón tampoco. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Necesitamos perdonar. Señor, quita de mí toda falta de perdón, porque yo solo no puedo, necesito de tu ayuda. Eso es de sabios. Pedirle a Dios que nos ayude, y Él está presto para ayudarnos. Amén. Lo primero que pone el Señor en nuestra mente, en nuestro corazón, es: solo ponte a pensar, ¿qué haría yo en tu lugar? ¿Qué hice yo cuando tú eras un fino pecador y desobediente? Te perdoné, te lavé, te limpié con mi sangre preciosa. Morí por ti en la cruz del Calvario. Morí en la cruz del Calvario por amor a ti, cuando tú andabas haciendo todo lo contrario de lo que a mí me agrada, y yo te perdoné todo. ¿Cómo tú no vas a perdonar un poquito a tu hermano, a tu hermana? Amén. Entonces decimos nosotros: verdaderamente, si Cristo Jesús me perdonó todo lo malo, lo mala que yo era, ¿cómo no voy a perdonar esta pequeña ofensa que esta persona ha hecho en contra mía? Y de ahí perdonó, y viene una paz a su corazón. Duerme mejor, come mejor. Ahora siente la paz de Cristo allí, y donde usted va, usted radea paz, no problema. Porque el pecador lo único que imparte es pecado. El aguado lo único que imparte es aguadez. Pero el que trae fuego de Dios, el que trae el Espíritu Santo de Dios, imparte Espíritu Santo a todos los que le rodean. Empieza a hablar de Dios. Ya no se reúne con la gente para hablar del hermano, de la hermana, sino que se reúne con la gente para hablar de las maravillas que Dios ha hecho en su vida, y que tenemos un Dios tan lindo, tan maravilloso. Cristo Jesús dijo: la palabra que yo os he hablado os ha limpiado. Ya vosotros estás limpios por la palabra que yo os he hablado. La palabra limpia, ¿sí o no? Nuestro hermano estaba predicando anoche, nuestro hermano Arturo, y él mencionó eso. Cristo Jesús es el verbo de Dios. Está en la Biblia. Verbo quiere decir palabra. Si Cristo Jesús es el verbo de Dios, entonces Cristo Jesús es la palabra de Dios. Entonces cuando Él dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra, ya vosotros estáis limpios porque yo ya los limpié. La palabra de Dios limpia, Cristo Jesús es su nombre. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces cuando vamos a una reunión y hablamos de Cristo, estamos implantando la palabra que va a limpiar de todo pecado. Amén. Y ese es el propósito, que nos limpiemos de toda inmundicia, de todo pecado. Entonces dice que manifiestas son las obras de la carne, y vamos por enemistades.
pleitos. No pueden existir pleitos en nuestra vida. Yo no estoy hablando de que no puede existir pleitos en la iglesia. Van a existir pleitos en la iglesia. ¿Por qué? Porque unos van a andar en el espíritu y otros en la carne. Unos van a andar satisfaciendo a Dios y otros satisfaciendo su carne. Van a haber pleitos, van a haber insultos, van a haber gritos. Amén. Muchas veces salen a relucir, tal vez no en el momento que usted está sentado allí, pero tal vez en el momento que la iglesia tiene un convivio, ahí sale a relucir quién anda en la carne y quién anda en el espíritu. Amén. Algunas veces nos vamos para la cocina, viene uno, levanta la voz, la otra levanta la voz y empiezan a decir cosas que no vienen del espíritu sino de la carne. Y en vez de que la comidita y el convivio sea espiritual, viene a ser un convivio un poquito mundano. ¿Cómo se llama eso? Pleitos. Hermano, me da otro poquito. ¡Que levántese si quiere! Ese es pleito. Vamos a reprender todo diablo carnudo aquí. ¡Fuera en el nombre de Jesús! ¡Fuera en el poderoso nombre de Jesús! Vamos a andar en el espíritu, no en la carne. Pongámonos bravos en contra del diablo y sus demonios, no en contra de nuestros hermanos, hombre. Pleitos es una obra de la carne, no del espíritu. ¿Cómo sé yo si el Espíritu Santo está en mí? Así. Si está en mí, yo no voy a andar peleando con medio mundo. Sí, pero ya viste lo que te hizo y tú todavía. Sí, es que el Espíritu Santo está en mí. Gloria a Dios, aleluya. Si yo me pusiera a vengarme, entonces sería una muestra que el Espíritu Santo no está en mí, sino que yo ando satisfaciendo los deseos de mi carne. Todo aquel que anda satisfaciendo los deseos de su carne anda en la carne, no en el espíritu. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo sé yo si el Espíritu Santo está en mí? Así. ¿Cómo aprendemos eso? Por medio de la palabra de Dios. Pero ¿por qué la gente comete errores una y otra y otra y otra y otra vez? Porque no leen. Y cuando se está predicando desde acá dice: mejor me hubieran mandado un papelito. Allá yo soy su amigo, yo soy su padre, yo soy su hermano, yo soy su esposo, pero aquí soy el pastor. Dios me levantó como pastor para predicar su palabra, no la mía. ¿Se van a enojar conmigo? Sí. Claro que sí. Pero como tengo que hacer la obra del Señor, porque esto es lo único que nos va a limpiar de toda esa inmundicia. Esto es lo único que nos va a limpiar de toda esa inmundicia. La palabra de Dios es la que limpia. Cristo Jesús es su nombre, el verbo de Dios. Y dice: pleitos, acuérdense, enemistades, pleitos, celos. La hermana solo conmigo andaba, ahora que llegó esa otra hermanita ni me volteé a ver. Celos. Celos. No debe de existir celos ya. Había un muchacho que quería congregarse con nosotros y se esforzaba para estar aquí. Me decía: esta mujer que ya se me fue para otra casa y yo creo que tiene otro hombre y cuánta cosa. Le digo yo: mira, hermano,
la gallina que come huevos aunque le quemen el hocico. La mujer que le va a pagar mal aunque la tenga amarrada de la pata en la mesa, le va a pagar mal de todos modos. Celos, al diablo con celos. Si amas a alguien, déjalo libre. Si regresas porque es tuyo. Los celos, al diablo. Nosotros tenemos que ser libres de todo eso. Y no tienes miedo que te lo quite una de esas mujeres. No, porque yo sé lo que tengo. Mi esposo es un siervo de Dios y él no me es fiel porque me teme a mí, sino porque teme al Todopoderoso. Esa es una mujer que anda en el Espíritu. Mi mujer me es fiel a mí, no porque me tiene miedo a mí, sino porque teme al Todopoderoso. Y si se le mete el diablo y anda en la chuleta un día y es infiel, no me va a ser infiel a mí, le va a ser infiel al Todopoderoso. O sea que para Dios está en pie o para Dios se cae, pero Dios sigue siendo glorificado. Y yo sigo siendo el mismo, un siervo de Dios, y la esposa sigue siendo la misma, una sierva de Dios. ¿Será que va a fallar el hombre? ¿Será que va a fallar la mujer? El único fiel se llama Cristo Jesús. El único fiel se llama Cristo Jesús. Nosotros le somos infieles y Él permanece fiel, fiel, fiel hasta la muerte. Y el que tiene el Espíritu de Dios en él o en ella, también le es fiel. Esa es la característica de aquel que tiene el Espíritu de Dios en él. Es fiel, fiel a su esposa, fiel a sus hijos. Cuando el hombre le falla a su esposa, le está fallando a sus hijos. Es una vergüenza que los hijos se den cuenta que papá anda con otra mujer que no es mamá. Las obras de la carne se hacen manifiestas a todos. Es una vergüenza que nuestros hijos se den cuenta que tenemos otra mujer. Es una falta de respeto. Es una infidelidad muy grande. Ahora, delante de los hijos, delante de la esposa, delante de los amigos. Hay unos hijos del diablo que piensan que tener varias mujeres, eso es ser macho. Eso es ser un cobarde. Ahora, ¿cómo va a confiar Dios su Espíritu Santo en un infiel? Denle un aplauso fuerte al Señor. Dios confía su Espíritu Santo dentro de un hombre recto, de un hombre fiel, fiel a la iglesia, fiel a la esposa, fiel a sus hijos, fiel a Dios. Un hombre leal, mantiene su lealtad a pesar de todos los problemas que tenga alrededor de él. Él se mantiene fiel, es leal. ¿Qué dijo la mujer de Job? ¿Y todavía mantienes tu lealtad? Maldice a tu Dios y muérete de una vez. Se estaba muriendo Job y se mantenía leal. Leal a sus hijos, leal a su esposa, leal a Dios. Un hombre completo que no vivía por lo que la gente decía, sino lo porque Dios le había enseñado.
Esa es una muestra que el Espíritu Santo estaba en Job. Ya cuando había pasado todo, Dios lo bendijo al doble de lo que el diablo le había quitado. Nosotros nos damos cuenta que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros cuando soportamos todo eso, porque tentaciones van a venir y van a ir a toda hora, a cada segundo, porque hay uno que se llama el tentador, Satanás, el diablo, y que el Señor lo reprenda. Pero dice la Biblia: bienaventurado aquel que soporta la tentación. O sea, se mantiene firme como mujer de Dios, como hombre de Dios. Eso también es una muestra que no es guiado por la carne, sino por el Espíritu de Dios que hay en él, en ella. Amén. Celos, iras. El diablo es experto para hacerlo enojar a usted. Pero si usted no es guiado por la carne, el diablo puede hacer todo lo que quiera alrededor suyo para causarle ira y que usted peque delante de Dios. Pero si usted ya sacrificó su carne, ahora Cristo Jesús vive en usted, usted va a dejar que pase lo que pase alrededor suyo. Usted no va a practicar, no le va a dar gusto a la carne, irritándose en contra de su esposa, en contra del esposo, en contra de los hijos, en contra del patrón, en contra de los compañeros de trabajo, en contra del amigo, de la amiga, en contra del hermano, en contra del hermano. Usted va a mantener su postura, porque usted no es guiado por su carne, sino por el Espíritu Santo. Esa es una muestra que el Espíritu de Dios mora en usted. Amén. Contiendas. Mire, todo, enemistades, pleitos, contiendas van juntos. Amén. Contienda, ser contencioso, que para cualquier cosita es un problema. No se le puede llamar la atención, porque allá va la contención. Contencioso para todo. Eso es una muestra que anda en la carne, no en el Espíritu. ¿Por qué no haces así para que la obra del Señor crezca y esto y que lo otro? No, que ya, esto y que lo otro. Contencioso todo el tiempo. Es una muestra que andamos en la carne. Nosotros no somos cristianos de un rato. Somos cristianos verdaderos, en donde estamos parados, estamos actuando como siervos de Dios, como siervas de Dios, cuando andamos en el Espíritu. Si nosotros saliendo de aquí volvemos a la mundanalidad, es una muestra que estamos satisfaciendo los deseos de nuestra carne, no satisfaciendo el Espíritu de Dios en nosotros. No andamos conectados con Dios por medio de su Espíritu si nosotros continuamos de contenciosos para todo.